Te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Muchas gracias por la vida. Muchas gracias por este día. Muchas gracias porque estamos aquí respirando. Estamos congregados. Somos parte de tu cuerpo. Muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho. En el nombre de Jesús, Señor. Que esta palabra, Señor, llegue al corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas reunidos esta mañana, aquí. Que se cumpla tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta prédica lleva por nombre un verdadero discípulo de Cristo. Un verdadero discípulo de Cristo. Hemos hablado anteriormente el tema del discípulo, del discipulado, pero vamos a seguir hablando. Discípulo, ¿se acuerdan qué significa un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, el que está atento, aprendiendo. El discípulo es el que está aprendiendo. ¿En qué personaje de la Biblia pensamos inmediatamente cuando hablamos de discípulo? ¿Me pueden decir? ¿En quién? Timoteo. Uno piensa al tiro, Timoteo. Josué también. Esteban. Bueno, y los discípulos de Jesús en general. Claro, uno piensa inmediatamente en ellos. Pero hay algunos hombres de Dios que aparecen mencionados muy pocas veces en la Escritura. Muy pocas veces. Pero para Dios son grandes. Eso no interesa cuántas veces salga su nombre aquí en la Escritura. Dios los considera grandes. Y vamos a ver el caso de Ananías, un discípulo de la ciudad de Damasco. Damasco es la capital de Siria. Y bueno, este discípulo Ananías, hay varios Ananías en la Biblia, pero este Ananías se menciona solamente una vez en la Escritura, en Hechos 9, en la conversión de Pablo. Todos conocemos el apóstol Pablo. Pero Ananías fue una pieza importante, muy importante para la conversión de Pablo. Todo lo que se conoce de Ananías está en Hechos 9, del 10 al 8. Ahí después ustedes pueden leer el libro de Hechos, ahí aparece la conversión y todo, la conversión de Pablo y todo lo que aconteció. Pablo iba camino a Damasco. Saulo, era un fariseo, estricto a la ley. Fariseo, según como dice él en otro pasaje. Estudió a los pies de Gamaliel, tenía un currículum impresionante. Es como si lo trajéramos al día de hoy, sería como ahora un doctor en teología. Sabía idiomas. Él iba a Damasco, de Jerusalén, fue a Damasco. Si lo vemos en el mapa, está Jerusalén, subió un poquito a Damasco. Aquí iba a buscar cristianos, porque él era un perseguidor fiero, era un hombre violento y era un perseguidor conocido por todos los judíos, por todo, tenía su fama. Pero el Señor se le aparece en el camino a Damasco. Cuando iba a Damasco se le apareció Jesucristo. Aparece una luz muy fuerte y ahí él queda ciego por 3 días. Quedó ciego. Dice la palabra que él tampoco se alimentó por esos 3 días. No tomó agua ni comió alimento. Ahí el Señor se le interpone en el camino de él, donde él iba a buscar, como les decía, él lo sacaba a la fuerza, entraba a las casas y sacaba las familias completas.
que todavía no se llamaban cristianos, eran llamados los del camino. Los del camino. Bueno, y en el caso de Ananías podemos ver algunas características esenciales de un discípulo de Cristo. Y vamos a ver esta escritura, Hechos 9, del versículo 10 al 18. El libro de Hechos es cómo comenzó la iglesia. Hechos capítulo 9, versículo 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Ananías es un discípulo digno de imitar. Digno de imitar. ¿Por qué es un discípulo digno de imitar? Vamos a ver tres aspectos fundamentales acerca de características que tiene un discípulo de Cristo, según el pasaje que hemos leído recién. Primero, el discípulo escucha la voz de Dios. El discípulo escucha la voz de Dios. Voy a leer de nuevo el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió. Él escuchaba la voz de Dios. Aquí el Señor le habla a través de una visión. El Señor también puede hablar en sueños, por la palabra, en la Biblia, la palabra hablada, alguna prédica. A veces el Señor le da una palabra a un hermano y usa a ese hermano para que le dé una palabra a otra persona. Dios tiene sus formas para hablar a nuestro corazón. Lo único que conocemos de Ananías es que él era un discípulo que vivía en Damasco y que fue usado poderosamente en la vida de Pablo. El Señor le da instrucciones muy claras a Ananías. Dios usa discípulos para su obra. Usa a aquellos que son aptos para hacerlo. Dios elige a la persona indicada según su criterio, no según nuestro criterio. No ve lo externo, Él ve el corazón. Claro, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel pidió un rey? Eligieron, claro, Saulo, era el más alto, el más, como todos vieron lo externo, su apariencia. Tenía a lo mejor porte de rey, prestancia, pero Dios eligió a David, que era de los 7 hermanos de Isaí, era el más pequeño, pastor de ovejas, el más humilde. Él vio su corazón, no vio lo externo. Incluso Dios le dice a Samuel,
cuando está eligiendo a los hijos, dice, no vea lo externo, vea el corazón. Y en esta ocasión Dios eligió a Ananías, un discípulo, como ya lo he dicho, sale una sola vez en la Biblia, era un hombre sencillo, según lo que se logra deducir, sin grandes pergaminos, sin grandes currículum como tenía el apóstol Pablo, que tenía un currículum impresionante, muchos estudios. Y Dios eligió a Ananías para usarlo poderosamente en la vida de un fariseo que tenía muchos pergaminos, tenía un tremendo currículum. Incluso cuando Saulo va camino a Damasco, dice que aparece Jesús y una luz muy fuerte, intensa, y lo botó a tierra. Lo botó a tierra. O sea, lo botó de su orgullo. Tuvo que quebrantar el orgullo que tenía Pablo. Quedó ciego y ahora este humilde discípulo, hombre de Dios, es usado poderosamente por él. Ananías, al oír la instrucción de Dios, responde de inmediato, heme aquí, inmediatamente, heme aquí. Esto es lo que Dios busca. Dios está buscando personas que digan, heme aquí, personas con el carácter de Cristo, dispuestas a hacer la obra de Él, en todo momento y sin cuestionamiento. Por ejemplo, cuando Moisés fue elegido por Dios para sacar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, el Señor se le apareció en una zarza ardiente. Dios le habla a través de esta zarza, le habla a Moisés, y Moisés, al ser elegido, él no se consideraba apto. Decía, pero ¿cómo yo, Señor? Yo soy tardo de palabra, no tengo facilidad de palabra. Pero Dios vio su corazón. Vamos a ver una pequeña escritura en Éxodo 3, el 11 y el 12. Aquí cuando el Señor se le presenta, Moisés andaba pastoreando, se le perdió una oveja, fue a buscarla y se encontró con esta zarza. Y ahí Dios le habla. Y en el versículo 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Dios nos conoce perfectamente, conoce nuestro corazón. Por eso elige un corazón manso, humilde, el que tiene un corazón de siervo, el que tiene un corazón de discípulo. En el libro de Números, esta escritura no la busquen, en Número 12, en el versículo 3, dice que Moisés era el hombre más manso en toda la tierra. El hombre más manso. A él eligió Dios para liderar a su pueblo, para sacarlo de la esclavitud de Egipto. El conocimiento de Dios es mucho más alto que el nuestro. Él sabe a quién elegir. Tal vez si alguien nos dijera, a ver, elige a alguien que tenga un puesto de liderazgo, qué sé yo, vamos a lo primero ver el currículum, ver sus capacidades, todo eso. Pero Dios no se fija en eso. No se fija en eso. Se fijó en el hombre más manso de toda la tierra. A él usó. En un hombre de bajo perfil, en Moisés. La obediencia es un aspecto central en la vida de un discípulo. Es fundamental la obediencia. Y esto lo vemos claramente en Ananías. Él fue obediente. ¿Cuán importante es anhelar tener esa obediencia? Que tengamos esa obediencia como la tuvo Ananías, que al tiro dijo, heme aquí, Señor, estoy atento a lo que tú digas.
Como alguna vez hemos dicho, el discípulo obedece aunque no le parezca, aunque le incomode, aunque no entienda en el momento lo que Dios está haciendo. Como en este caso, Ananías, él se sorprendió porque habló de Saulo, y Ananías ahí se sorprendió, porque Saulo tenía su fama, su mala fama, era un hombre violento, perseguidor. Se sorprende Ananías de lo que Dios está haciendo, pero le obedece. Que el ejemplo de Ananías toque nuestras vidas profundamente, toque nuestro ser y queramos ser como él. ¿Por qué no? Hay hombres y mujeres en la Biblia que fueron del agrado del Señor y pueden ser de referencia para nuestras vidas, considerando siempre a Jesucristo, por supuesto, como nuestro referente máximo. Segundo punto, segundo aspecto que podemos extraer de la vida de Ananías. El discípulo tiene intimidad con Dios. Claro, cuando Dios le habla, Ananías le responde: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de Saulo se está refiriendo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. En este breve diálogo con el Señor, podemos entender que él tenía de que lo hacía constantemente. Él tenía una práctica de conversar con Dios, de orar. Tenía una estrecha relación. Tenía intimidad con Dios. Intimidad. Por eso se entiende aquí este diálogo. Y el Señor le responde. Dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor no le reprocha su intervención. Ananías se sorprende de la elección de Dios, pero el Señor no se lo reprocha. El Señor le da más detalle de su propósito. Le dice que Pablo va a ser un instrumento escogido para ser usado, para llevarlo a los gentiles, frente a reyes, a los hijos de Israel. Dios le da más detalles. Ananías tenía una vida de oración. Ananías tenía una vida de oración, de intimidad con el Señor. Él conversaba. Ananías conversaba con el Señor. Aquí vemos esta breve conversación. Pero entendemos que él la tenía constantemente, diariamente. Él conversaba con Dios. En el versículo 13 dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Eso es lo que Ananías le dijo al Señor. Es como si Ananías le estuviera diciendo al Señor: Señor, por si tú no lo sabes, Saulo es un perseguidor. Mira, Señor, te voy a pasar el dato. He escuchado por ahí que Saulo es un perseguidor. Claro. A él le llamó la atención, obviamente, cuando oyó el nombre de Saulo. Pero cuando el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Ok. Él no pone ningún otro argumento. Nada. El Señor le dice: ve, como si él le estuviera diciendo: yo lo sé. Yo sé que él es un perseguidor, pero anda tranquilo. Anda tranquilo, porque yo estoy en control. Instrumento escogido me es este. Así que Ananías, listo, con eso es suficiente. No tuvo que seguir argumentando. No, pero es que mira, no le dijo nada de eso.
sino que a él le sorprendió y le dijo, Señor, bueno, Saulo es un perseguidor. Como discípulo de Cristo podemos tener esta cercanía con el Señor. Y en esta cercanía él va adquiriendo las características de su maestro. El discípulo siempre es como dijimos delante, es un aprendiz. Es un aprendiz. El discípulo está mirando a su discipulador o a su maestro para copiar. Josué miraba a Moisés, cómo lo hacía, cómo tenía tiempo con él, para después él hacer lo mismo. Timoteo con Pablo también. Y así, los discípulos de Cristo tenían una relación cercana con él. Y ahí los discípulos van adquiriendo estas características propias de su maestro. Las características de su maestro se van internalizando en la vida del discípulo, se van mimetizando, se van asemejando. Bueno, y vemos a grandes hombres en la Biblia, hombres de fe que tuvieron esa cercanía con Dios, tuvieron cercanía. Ananías también tuvo esta cercanía. Vemos a David, que tuvo intimidad con Dios. Moisés, José, Enoc, habla la Biblia. Enoc, dice la Biblia que él caminó con Dios. ¿Qué significa eso? Que tuvo cercanía con Dios, que tuvo intimidad con Dios, caminó con Dios. Él es el séptimo de Adán, dice la Biblia. ¿Qué mayor privilegio es tener comunión con Dios, con aquel que creó los cielos y la tierra? Qué privilegio poder conversar con Él, como lo tenía Ananías. Por eso cuando oramos, tengamos tiempos de esperar la respuesta. A veces no es solamente como un petitorio, llegar al Señor y decir, Señor, te pido esto, y uno habla. A veces es hablar lo justo, lo mínimo, esperar al Señor, esperar en silencio, esperar su voz, esperar su respuesta, que puede ser inmediata o puede ser en un tiempo después. Imitemos el ejemplo de este varón, de Ananías. No descuidemos nuestra intimidad con Dios. A veces los afanes y el mucho ajetreo, hacer cosas, nos van quitando tiempo con el Señor. Y el tercer punto que vamos a ver, que el discípulo es usado por Dios. De alguna manera ya lo hemos visto en estos dos puntos anteriores, que el discípulo es usado. Entonces, en el versículo 17 dice, de Hechos 9, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Aquí vemos Pablo inmediatamente, él se convirtió, recibió la vista, se convirtió, se levantó y se bautizó al tiro, inmediatamente. El discípulo Ananías era un hombre de oración. Dios lo usa poderosamente. Ananías ora por Pablo, es obediente a la instrucción que Dios le dio, era súper clara la instrucción de Dios. Anda por esta calle, la calle derecha, llega a la casa de Judas. Entre paréntesis, Judas era un nombre muy común en la época, por eso hay varios Judas. Y ahí encontrarás a Pablo, bien obediente y diligente, obedeció inmediatamente. Ananías ora por Pablo y ora por la llenura del Espíritu Santo en su vida. ¿Se dan cuenta de ese detalle?
En la instrucción que Dios le dio, Dios no le dice, mira, anda y pon las manos y ora por la llenura del Espíritu Santo. No le dice eso. Dios le dice, ora por él, porque instrumento escogido me es este. Y va a ir a predicarle a los gentiles, va a ir a predicarle a reyes, y da así una lista. Pero Ananías entiende perfectamente que una persona, para ser usada por Dios, debe ser llena del Espíritu Santo. Debe ser llena. Sin la llenura del Espíritu Santo, Pablo no habría podido hacer todo lo que hizo. No habría podido predicar con denuedo, con poder a Jesucristo. Ananías ora por Pablo y le dice hermano Saulo. ¿Se dieron cuenta de otro detalle? Hermano Saulo. O sea, lo integra inmediatamente a la familia de Dios. Hermano Saulo. Claro, si Dios ya lo había escogido a Saulo, ¿quién era Ananías para rechazarlo? Hermano Saulo, le dice. Y ora por él. ¿La intervención de Ananías fue importante en la vida de Pablo? Importantísima. Claro que sí. Y un discípulo que aparece aquí en la Biblia una vez, en un par de versículos nombrados. Por eso, cuando Dios elige a alguien porque conoce su corazón. Ananías fue usado por Dios poderosamente en la vida de Pablo, quien fue el gran apóstol de Jesucristo. Cuando la persona se convierte a Cristo, recibe ese poder, ese dunamis, poder para vivir una vida victoriosa. Y eso es lo que recibe Pablo en este momento. Poder para ser usado por Dios. Y esto es lo que sucedió en la vida de Ananías. Ananías también, él recibió dunamis en su momento. Por eso él oró y hubo sanidad. O sea, hubo un don de sanidad. Oró con poder, guiado por el Espíritu Santo, escuchando la voz de Dios. Oró, hubo sanidad, recobró la vista. Se le cayeron como escamas, dice, recobró la vista. Saulo. Ananías fluía en el Espíritu Santo. Este poder lo da el Espíritu Santo. Aquí no es el poder de la persona, sino es el Espíritu Santo en la persona, que desata lo sobrenatural. Porque es sobrenatural orar y que una persona vea. Es sobrenatural. El discípulo vive en lo sobrenatural, vive en ese plano, ya no en lo natural. El discípulo de Cristo vive en lo sobrenatural. Y la llenura del Espíritu Santo está disponible para toda persona. Para toda persona. Nadie puede decir, es que no sé, no me siento... No, si la persona quiere, por el poder del Espíritu Santo en su vida, está disponible para todos. Solo es necesario activar nuestra voluntad y desear ser lleno del Espíritu Santo. Dios va a responder esa oración. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Debemos anhelarlo de todo corazón. ¿Qué querrá hacer el Señor en mi vida? A ver, ¿qué querrá? Señor, muéstrame, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? ¿Cómo puedo ser útil para tu obra? Eso es lo que el discípulo piensa. Amados, el discípulo de Cristo es usado en la obra del Señor, en todo. Aquí Ananías fue usado poderosamente en la vida de Pablo. Otro, para el rey David, un pastor de ovejas, fue puesto. Distintos usos. José también fue vendido como esclavo. Después Faraón lo exalta y es gobernador de Egipto. Y siendo gobernador, salvó a su pueblo de la hambruna. ¿Se dan cuenta cómo Dios usa poderosamente personas? En algún momento Dios llama al discípulo para su obra.
llamado a expandir su reino en la tierra, a proclamar las buenas nuevas de salvación. Amados, que estas características que vimos hoy en la vida de Ananías estén en cada uno de nosotros. Tener intimidad con Dios, escuchar la voz de Dios, ser usados poderosamente por Dios. Del tiempo de intimidad con Él, comenzamos a escuchar su voz. Todo parte con eso, con el tiempo de intimidad con Él, a apartarse. De ahí parte todo. Ahí comenzamos a escuchar su voz. ¿Se acuerdan la historia de Samuel, del profeta Samuel cuando era pequeño? Dios le habló a los 8 años. Claro, a los 8 años él escuchaba, pensaba que era Isaí. Claro. Y ahí él empezó a escuchar la voz de Dios poco a poco y fue ejercitando su oído. ¿Pero dónde? En el tiempo de intimidad. Era un niño que estaba apartado para Dios. Él amaba a Dios. Entonces, en ese tiempo de intimidad empezamos a escuchar la voz de Dios y luego comenzamos a ser usados. En algún momento, Dios nos va a hablar y nos va a usar poderosamente en alguna situación. Que no nos ganen los afanes, así que a tener tiempo con el Señor. Amén. Amén.